Hola queridos estudiantes, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. En esta oportunidad vamos a revisar la guía 5 de Chile a mediados del siglo XX para segundo medio. Bien chiquillos, ¿qué es lo que había que hacer? Primero había que leer el PPT explicativo de la clase 5, Chile a mediados del siglo XX, y luego debían leer esta guía que consistía en responder preguntas de verdaderos y falsos. Con una B será verdadera y una F será falsa, pero esta última tenías que justificarla. Hubo como dudas acá con respecto a la justificación, porque si ustedes me colocaban que la respuesta es falsa porque sí, o negar la respuesta o afirmarla no es responderla de forma adecuada, ¿ya? Entonces por eso había que responder con sus palabras lo que ustedes habían entendido. Entonces, tenemos la primera pregunta, que decía: a pesar de haber estallado la Gran Depresión en Chile, no hubo mayores problemas en cuanto a la tasa de desempleo debido a que ésta se mantuvo intacta. ¿Qué creen ustedes que es esta respuesta? Falsa. Claramente, chiquillos, cuando hay una depresión económica, hay una crisis económica, lo que afecta es el desempleo. La tasa del desempleo va a aumentar porque se van a cerrar las empresas, en este caso las salitreras, y por tanto la tasa de desempleo iba a aumentar. Pregunta 2. Una de las consecuencias de la Gran Depresión en nuestro país fue que el gobierno tuvo escasas posibilidades de acceder al crédito externo, además de aumentar las tarifas aduaneras. ¿Qué creen ustedes, verdadero o falso? Verdadero. Después, ¿no es cierto, chiquillos, de la depresión, Chile, si uno no tiene solvencia económica, ¿quién le va a prestar plata? Además, los países estaban arruinados, entonces nadie le iba a prestar plata a Chile. Pregunta 3. El cierre de las empresas salitreras y la paralización de la producción agrícola no provocó una emigración hacia las ciudades. Falso. ¿Por qué es falso, chiquillos? Porque ocurre todo lo contrario. Si se cierran las ciudades donde había producción, que era en el norte por el tema de las salitreras, y el sur porque alimentaba el norte, es obvio que la gente va a buscar aquellas ciudades donde exista la industria. Y por tanto, la gente migró a las ciudades y eso provoca que la gente viva de forma hacinada, ¿no es cierto? Y todos los temas que vimos durante el inicio de este siglo XX. Pregunta 4. Durante el cambio instaurado en la década de 1920 y 1930, la mujer no aparece como un nuevo actores sociales. En realidad 1920 a 1930, pero estamos hablando de mediados del siglo XX, ¿no es cierto? Entonces esta respuesta es falsa. Recordemos, chiquillos, que las mujeres en este periodo empiezan a trabajar, empiezan a desarrollarse en distintos ámbitos y logran conquistar incluso su derecho a sufragar. Recordemos que con el presidente Gabriel González Videla, ellas obtienen el derecho universal, pero antes ya habían votado en las municipales. ¿Ya? 5. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, buscaba crear una producción de bienes industriales, tanto aquellos que se consumían como los que se utilizaban para elaborar otros productos. ¿Verdadero o falso? Esta respuesta es verdadera. Recuerden, chiquillos, que el modelo ISI vino a reemplazar a este modelo monoproductor de salitre que había en Chile y por tanto la economía ahora se tenía que enfocar a producir dentro de Chile y vender dentro de Chile estas mismas producciones. Entonces, no solamente se iba a vender o crear cosas simples, ¿no es cierto? Una manufactura como alimentos, ropa, sino que también manufactura pesada. Pregunta 6. ¿El modelo ICI en nuestro país fue implementado por la Compañía de Acero del Pacífico, la CAP? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué compañía entonces o por qué corporación se fomenta el modelo ICI? A través de la Corfo. Corfo existe hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que era esta Corfo? Una corporación de fomento, ¿no es cierto?,
en el cual se iba a hacer todo el estudio y de la producción para poder sacar de ahí los ingresos para poder industrializar el país. Pregunta 7. Gracias a la incorporación del nuevo modelo durante los gobiernos radicales, se pudieron hacer cambios tales como ampliar el acceso a servicios básicos tales como la salud, vivienda y educación de la población más vulnerable. ¿Verdadero o falso? Respuesta verdadera. Y ese era el objetivo, chiquillo, de los gobiernos radicales. Por eso crean a través de la Corfo y se implementa el modelo ISI, ya que querían que buscar, ¿no es cierto?, la forma de llegar a satisfacer las necesidades de las personas. Pregunta 8. El presidente radical, Pedro Aguirre Cerda, mencionó en uno de sus mensajes presidenciales que la industrialización es el fundamento de nuestro progreso futuro y la condición ineludible para elevar los niveles del pueblo. ¿Verdadero o falso? Falso. Esta pregunta en realidad era solamente tenían que leer, porque si bien, chiquillos, todos los presidentes del periodo radical se fundamentan en el tema de la producción a través del ISI y de la industrialización, todos perseguían ese fin, fue Gabriel González Videla. Este es el último de los radicales, del gobierno de los radicales, ¿ya? Pregunta 9. Durante el siglo XX, la población chilena no tuvo un fuerte crecimiento en comparación al siglo anterior, o sea, al siglo XIX. ¿Respuesta verdadera o falsa? Falsa. ¿Por qué, chiquillos? Recuerden que al haber una mejor calidad de vida, al haber una mejor higiene a través de el hecho de que hayan construido alcantarillados, que haya agua potable, que haya acceso a una salud, que haya más hospitales, etcétera, que la gente se pueda educar. Porque, chiquillos, al inicio del siglo XX las escuelas no eran como las escuelas que tenemos hoy en día, que nos enseñan eh, habilidades para la vida, leer, escribir, etcétera. Era prácticamente que tuvieran una alimentación y en algunos casos para desparasitar a los niños, ¿ya? O sacar los piojos. Entonces, bueno, el auge que tuvo paulatino, ¿no es cierto?, Chile, hizo que de 3 millones de habitantes el año 1907 pasaran a 15 millones de habitantes el año 2002, ¿correcto? Entonces, en 100 años claramente aumenta la población. Pregunta 10. Los cambios demográficos influyeron profundamente en la estructura social chilena, de tal forma que se transformó desde una sociedad de mercado de carácter rural a una predominantemente urbana. Pregunta verdadera, pregunta falsa. Pregunta verdadera. Es decir, chiquillos, si antes las personas estaban situadas en los extremos por el tema del trabajo, ya sea en el sur como en el norte, ahora no. La gente va a vivir en la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad es la que alberga las mayores condiciones, va a haber trabajo, dependiente, ¿no es cierto?, de la industria, de las empresas, y eso predomina hasta el día de hoy, chiquillos. Se supone que en Santiago de Chile, que es la capital, hay aproximadamente cerca de 8 millones de personas viviendo, y en total en Chile somos cerca de 18 millones de personas, ¿correcto? Entonces, más de la mitad de Chile vive en Santiago, ¿ya? Vamos entonces, pregunta 11. Aunque hubo una consolidación del sistema público de salud, las tasas de mortalidad infantil se mantuvieron intactas. ¿Verdadero o falso? Falso. Como lo dije anteriormente, chiquillos, la consolidación del sistema, ¿no es cierto?, de salud a través de este Estado benefactor que promoviera la salud de las personas, que se crearan hospitales. Con Carlos Ibáñez del Campo, de hecho, se crea justamente una corporación que es solamente de redes hospitalarias. Y eso hizo que bajaran las tasas de mortalidad infantil. Por ejemplo, chiquillos, si ustedes le preguntan, si tienen la oportunidad de tener su abuelita o su bisabuela viva, muchas mujeres tenían a los hijos en las casas. Entonces, hoy en día que una mujer tenga un hijo en una casa, son súpermente bajas las posibilidades de que esta mujer muera
porque hay mejor alimentación, las mujeres tienen que ir a asistir a un control. Por eso no pasa, las mujeres no tienen los hijos en las casas hoy en día, pero antes sí, po, porque antes no habían hospitales, siempre llamaban como a la vecina o a alguien que le ayudara ahí a tener el hijo en la casa. De hecho, Chile hasta muy poco tiempo, antes de la migración, tanta migración de haitianas, por ejemplo, en Chile no se morían las guaguas, pero ahora sí, porque lamentablemente en los países tan pobres como en Haití, por ejemplo, las mujeres no tienen control sano, entonces no se monitorean el embarazo y eso hace que en Chile, por ejemplo, en el último tiempo se hayan perdido muchos bebés, porque lamentablemente las mujeres vienen con otra mentalidad, porque en Haití lamentablemente no hay la salud que hay hoy en Chile con la preocupación, ¿no es cierto?, en la maternidad. Pregunta 12. Las razones por las que los campesinos debieron abandonar sus hogares en búsqueda de trabajo trasladándose a las ciudades fue por la mecanización de la agricultura, la división de la propiedad agrícola entre varios herederos y la migración voluntaria. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué pasa, chiquillos? ¿Por qué vamos a tener prontamente una reforma agraria? Porque la tierra, bueno, la tierra primero se empezó a usar la industrialización para la producción. Luego, las tierras eran dueños, por ejemplo, los padres que tenían muchos hijos y esos hijos se dividían la herencia y eso hace que algunos hijos migraran desde el sur hacia el centro, entonces se quedaban botadas esas tierras, entonces eran tierras que no producían, ¿ya? 13. Para el año 1960 la cifra de alcantarillados aún es baja debido a que el 50% de las casas no cuenta con dicho servicio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Imagínense, chiquillos, 1960. Por ejemplo, si ustedes tienen un abuelo, ¿no es cierto?, que nació en el año 60 o, no sé, sus papás, ustedes le podrían decir, papá, ¿cómo te bañabas tú? La gente calentaba agua y se bañaba de esa forma. En los años 60, chiquillos, era muy típico que las personas se tomaran algún terreno y levantaran sus casas ahí, ¿ya? Entonces, claramente no iban a tener agua potable. Hoy en día, chiquillos, la mayoría de la gente en Chile tiene acceso al agua potable. Yo creo que ninguno de ustedes en la mañana se levanta y saca agua de un pozo, por ejemplo. ¿Ya? Y eso hace que nuestras conductas, que nuestros hábitos, que nuestra salud, que nuestra educación sea mejor, ¿ya? Y por supuesto nuestra esperanza de vida. 14. Durante el año 1952, bajo el segundo gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo, se aprobó la ley que otorga el derecho de voto femenino en todas las elecciones. Falso, como ya lo dije anteriormente, no fue Carlos Ibáñez del Campo, fue bajo el gobierno de Gabriel González Videla. Lo que sí es importante recalcar, chiquillos, que bajo la propaganda, muchas mujeres votan en esta elección, que primera vez que votan las mujeres para las presidenciales, fue barrer con la politiquería y era como un mensaje mandado hacia las mujeres. Entonces, como las mujeres votaron en esta primera candidatura, Carlos Ibáñez sale apoyado por el voto de las mujeres porque su lema político era barrer con la politiquería. Él quería, ¿no es cierto? Ya estaban aburridos los radicales, ¿no es cierto? Tres gobiernos, entonces él quería poner mano dura en esto y sacar al país de estos políticos que eran ineficientes. Y pregunta 15 y última, chiquillos. La sustitución de las importaciones se cumplió a cabalidad dejando de depender de los mercados mundiales, ¿verdadero o falso? Falso. Como vimos en la clase, chiquillos, ocurrió todo lo contrario, el modelo ICI fracasa. ¿Por qué fracasa? Porque la sustitución de importaciones no se cumplió a cabalidad ya que se mantuvo la dependencia respecto de los principales mercados mundiales y el gasto público eh, no dejó paso al ahorro ni a la inversión. ¿Qué quiere decir esto? No se puede competir, chiquillos, nosotros no nos podemos poner a hacer televisores, celulares actualmente. De hecho, hasta actualmente Chile no produce estos bienes porque es muy caro competir con aquellos que tienen una tecnología avanzada.
Entonces, lo mismo pasó en este periodo, los productos manufacturados eran tremendamente caros, no eran de buena calidad principalmente, y el Estado siguió siendo un Estado benefactor, no bajó el gasto público y se gastó todo lo que tenía de ahorro. Por lo tanto, el modelo Easy fracasa, y además otra de las cosas por las que fracasa el Easy es que no hizo una reforma agraria, la tierra no la tocó, y ahí es porque habían intereses privados también. ¿Ya? Entonces, si la comida es tremendamente cara, no se puede llegar a, a un equilibrio. Entonces tenemos que la mitad del siglo XX, chiquillos, fue súper duro. Todo lo que tenemos hoy en día como país es el padecimiento de nuestras pasadas generaciones, que la pasaron muy mal. Chile era muy pobre, chiquillos, muy pobre. Y todo, bueno, remece desde una mala política, desde los gobiernos, ¿no es cierto?, del parlamentarismo que gobernaban para ello, después viene la crisis económica, y así se suscitaron, ¿no es cierto?, que entre ellos trataron de cambiar este modelo económico, pero finalmente no se logra lo que se pretendía, que era arribar la cifra económica en Chile. Bien, chiquillos, recuerden corregir la guía, ¿ya? Porque la idea es aprender. Y nos estamos viendo, chiquillos, en otra oportunidad. Un beso.